Mexicanos, bienvenidos a una bioinformación más el día de hoy, lunes 28 de abril del 2025. Y las últimas horas se han hecho virales por el pronunciamiento del expresidente Ernesto Zedillo, a las cuales pues critica que la democracia ya se murió en México, que en México ya no hay democracia. Así es, Ernesto Zedillo ha publicado, ha escrito, más bien fue entrevistado por la revista Nexos, dirigida por su director, muy conocido por mamar del erario del chayote en tiempos pasados, en los antiguos gobiernos prianistas, por Aguilar Camín, en donde se le entrevista a Zedillo y vamos a leer qué es lo que dice en esta revista. Dice Ernesto Zedillo: para tener democracia se tienen que tener pesos y contrapesos en el poder público. Si el Ejecutivo tiene el control legislativo por razones electorales, el judicial es realmente la última ancla no solo de la legalidad, sino también de la democracia, en lo que puede prevenir el uso abusivo del poder. Lo dice el presidente, que de un dedazo arremetió borrando al Poder Judicial y poniendo a los jueces, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué más dice. Ningún país realmente democrático elige así sus jueces. Hay todo un cuerpo de reflexiones que explican por qué eso es una barbaridad. Eso solo lo inventan los dictadores para controlar al poder judicial. Dicen que es una elección, sí, es una elección de candidatos que ellos con muchos trucos han determinado. Pero no solo eso, además están ensayando con esta elección la destrucción del sistema electoral mexicano. Es evidente que a estas personas no les gusta la democracia, tampoco les gusta el Estado de Derecho. Lo que quieren es un régimen que pueda tomar decisiones arbitrarias, abusivas, según su conveniencia. Podríamos hacer una larga lista. Mi conclusión es muy sencilla. En México se murió la democracia. En México está siendo un estado policial, cuando la presidencia de la República nos dice que en México será el país más democrático en virtud de esa farsa de elecciones de jueces nombrados por el gobierno y posiblemente por el crimen organizado. Dice, y vuelvo a citar, en virtud de esa farsa de elecciones nombrados por el gobierno. No se le olvida que él puso a todos los jueces en su sexenio, borró por completo la que había y puso a conveniencia una lista de jueces. Amigos, vamos a escuchar al secretario de Economía Marcelo Ebrard y a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cómo tunden a este obscuro personaje. Amigos y amigas, vamos con la información. Secretario, para preguntar, ¿qué te pareció el texto de Letras Libres de Nexos del expresidente Zedillo, donde dice que en México murió la democracia? Hace una muy fuerte crítica, dice que se está creando un estado policial, no solamente al tema de lo de que tiene que ver con la Guardia Nacional, la entrega de obras, el asunto pues de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué te pareció el texto? Mira, yo creo que el problema que tiene, con todo respeto al doctor Zedillo, es que todas sus tesis y su explicación del mundo y de la situación de México quedaron rebasadas por la realidad. Es decir, el doctor Zedillo es alguien que ha promovido las últimas décadas, y claro, como presidente, una tesis contraria o un escenario totalmente diferente a lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Entonces, cuando pasa eso y tú lees un escrito así, como el que él plantea, pues es como estar en contra de lo que la realidad está señalando. Es decir, como no tienes cómo explicar lo que está ocurriendo porque en tu teoría la globalización iba a tener éxito. Decía él hace pocos años, si se hace la apertura del sector energético que hizo Peña, el expresidente Peña, y si se hace una reforma fiscal que también se hizo,
México va a crecer al 4 o más por ciento y entonces se va a consolidar el sistema político del país. Lo que ocurrió fue otra cosa muy distinta, que fue que no hubo tales resultados y entonces hubo un cambio de modelo político en el país que es legítimo. El único que piensa así en el escenario de, si tú te pones ahorita a revisar las principales revistas, o te pondría yo el caso, yo voy a Estados Unidos, ¿qué me dicen? Tiene un gran respeto a la presidenta de México, para nada la ven como alguien autoritaria, más bien lo contrario, electa legítimamente, con un apoyo muy amplio en el país y con mucho reconocimiento internacional, eso es lo que ves. Es decir, nadie está cuestionando la democracia mexicana ahorita, ni ninguna de las conversaciones que he tenido yo en Washington. No me refiero al gobierno, sino a pues las gentes que están pensando qué está ocurriendo en el mundo y hacia dónde va el mundo. Entonces yo difiero por completo de lo que él señala, pero la explicación que yo veo es esta, que te acabo de decir. Es un fracaso de su generación y no lo aceptan. Yo nunca he visto un párrafo en donde diga nos equivocamos o nos equivocamos en esto y esto. Entonces, plantear que somos un régimen autoritario porque no coincides y porque no puedes explicar la fuerza que tiene, porque habría que preguntarle a Zedillo, bueno, entonces el 70% de la población en México estamos equivocados y tú estás bien, el 70% somos autoritarios y tú eres un demócrata que vive además en Estados Unidos. Entonces yo lo que plantearía es, no puede aceptar la realidad y entonces no hay una explicación de por qué fracasaron, más bien él tendría que pensar por qué fracasaron. Porque el modelo que ellos plantearon fracasó y ahora estamos en otra etapa, no solo en México, yo estoy hablando de todo el mundo. Bien, pues muchas gracias, secretario. Sí. Gracias a ustedes, muy buen día, Ciro, me da un saludarte. Bien, Marcelo, nada más me quedo con un punto, él es un poco mayor que tú, pero cuando dices la generación de Ernesto Zedillo, pues de alguna manera es tu generación también. Sé que te lleva 7, 8 años de edad, pero bueno, a lo que me refiero es a lo que pensaban. Es la generación son la misma generación política. Pero no me refiero tanto a la biología, sino a la forma de pensar de su generación, de la generación referida no solo a cuando naciste, sino a que él encabezó como presidente una cierta idea del país, como decía De Gaulle, una cierta idea de México, ¿no? Entonces, esa idea y su afiliación de 100%, por supuesto, a las ideas en favor de la globalización y sus consecuencias, o sea, digamos lo que fue el consenso de Washington de los años 90, pues fracasó, es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ese proyecto que él defendió no tuvo los resultados que planteaba, sino los contrarios, incluso perdieron el poder. Y es muy difícil para una persona aceptar eso. Entonces, si tú lees todo, sus escritos recientes, pues ¿qué es lo que no funcionó? Porque lo primero que tendrás que explicar es por qué lo que tú decías no funcionó. Y eso no existe en sus textos. Es como estar disconforme con la realidad, no solo de México, sino de todo el mundo. Gracias, Marcelo. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias, secretario. Muy bien. Gracias. Muy buenos días. Bueno, Marcelo Ebrard, sobre el expresidente Zedillo, primero garantizando, reconfirmando esta información de que no se han ido inversiones de México, y luego pues dando, supongo que es la primera respuesta del gobierno a lo dicho a lo escrito por el presidente Ernesto Zedillo en la revista Letras Libres, y también el adelanto que publica de una entrevista que se difundirá más adelante en la revista Nexos. Qué bueno que lo preguntas. Hay varios temas muy interesantes en esto. Lo primero es que nuestros adversarios políticos, dirigentes de partidos de oposición, digo dirigentes porque ahora que estuve cuando llegué a Cancún, fuimos en vuelo de aquí a Cancún el viernes, una señora me paró y me dijo, oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo. Entonces hay mucha gente que
a lo mejor se identifica con otro partido político y que reconoce al gobierno de México. Por eso digo los dirigentes del PRIAN, para ser muy claros. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya lo traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida, de que él entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia.